Saludos cordiales, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Dios con nosotros de Upata. Aquí sigo con la presentación de este otro mensaje bíblico en el marco de este 56º aniversario de la Iglesia. 56 años de vida y ministerio en esta población, en esta región, con un llamamiento de ser luz y sal ahí, en Bolívar, pero también de ser luz y sal en Venezuela y hasta lo último de la tierra. Envío mi saludo cordial a mi consiervo Juan Villarroel, a su esposa, a sus hijos, a los servidores de la iglesia. Quiero enviar un saludo especial a los niños de la iglesia, que han sido muy valientes en este tiempo de pandemia, a la juventud también, que le tocó un tiempo difícil, a los hombres y mujeres, a todos, pero que en este tiempo difícil hemos visto la gloria del Señor. ¿Saben cómo? Fortaleciéndonos, cuidándonos, proveyéndonos y animándonos a seguir adelante, sabiendo que el Señor tiene el control, que Él es soberano y que nada nos puede separar de su amor, que Él nos dio un propósito eterno, pero que Él prometió también estar con nosotros en esta vida. Así, hermanos, con razón Pablo dijo: sea que vivamos o que muramos, nosotros los cristianos somos del Señor. Y quiero entonces pensar en el llamamiento que nos hace Pablo acá. El lema de esta campaña ha sido unidos en amor. Y yo quiero traer entonces un imperativo como título de mi sermón. El imperativo de permanecer unidos en amor. Y un imperativo es una orden, no es algo optativo. Es decir, es el deseo autoritativo de Dios. Y si Dios lo desea, si Dios lo ordena en su palabra, entonces nosotros estamos llamados, estamos comprometidos. ¿Por qué no decirlo? Estamos obligados a vivir de esa manera. El deseo de Dios es que nosotros cuidemos nuestra comunión con Él. Un cristiano no va a crecer si descuida su comunión con el Señor. Y esa comunión se alimenta con la oración, por ejemplo, con el estudio de la palabra, aunque hay más disciplina. Hay cristianos que piensan que las únicas disciplinas para cultivar la comunión con el Señor son esas. No, además de congregarse, ofrendar o lo que sea, cuando nosotros tratamos al otro, cuando nosotros cuidamos la creación, cuando nosotros respetamos al que piensa distinto, cuando nosotros servimos en el nombre del Señor, ahí también nosotros estamos fortaleciendo nuestra comunión con Él. Pero el deseo de Dios es que nosotros permanezcamos en su amor, y el deseo de Dios es que nosotros también permanezcamos en el amor de la iglesia y en el amor misionero, en el amor de servicio. Usted tiene que ser parte de la iglesia. En estos días de confinamiento no estamos de vacaciones cristianas, no estamos de vacaciones de iglesia. La iglesia no se va a abrir, ¿saben por qué? Porque nunca se cerró. Se va a abrir es el templo, que es el espacio físico de reunión. Pero la iglesia, que es la comunidad de hermanos, nunca se ha cerrado. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia somos los seres humanos que hemos depositado la fe en Jesucristo, que hemos sido unidos en el Espíritu y en el amor, y no hay pandemia que rompa esa unidad. Nosotros somos los responsables de cuidarla, y a veces podemos estorbarla. Pero aunque está cerrado el templo allí, en la comunidad, la iglesia sigue funcionando en la oración. La iglesia sigue funcionando en la predicación. La iglesia ahora, utilizando estos medios, sigue educando a los cristianos. Seguimos llevando el evangelio. Seguimos sirviendo a los hermanos en la comunidad. Seguimos fortaleciendo a los nuevos creyentes. Seguimos dando testimonio en la comunidad del amor, de la gracia y del poder del Señor. Así que usted no está de vacaciones. El imperativo hoy, con esto quiero ir precisando para leer el pasaje, es que permanezcamos en ese amor. Si usted no permanece en ese amor, usted va a entrar en peligro. El amor con Dios, el amor con la iglesia y el amor hacia los demás. Y se lo voy a resumir así, mire cómo dice el grande mandamiento, con razón. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. El amor de Dios realmente es tridimensional. El amor de Dios no es más, no, que yo amo a Dios y estoy bien con Él y no importa más nada. No, el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Y nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto y no ama a su hermano. Así que permanecer unidos en amor tiene un compromiso de varias dimensiones y Pablo lo recordó en Colosas. Voy a leer con ustedes hoy en el capítulo 2 los versículos que van del 1 al 10. Ahí basaré este mensaje. Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 10. Versículos 1 al 5 dicen: yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente. Fíjense lo que está diciendo aquí. Pablo está reconociendo que estaba bregando, que estaba luchando, que era muy exigente. El trabajo, el ministerio, como muchos nosotros podemos decir en estos días. Hermanos, en este tiempo de pandemia, aunque los servidores cristianos no vamos al templo como solíamos, el trabajo se ha triplicado, ¿saben? Y el agotamiento, porque el trabajo no solamente es orar, es preparar estudios y mensajes, es llamar, es visitar guardando los protocolos, es atender al liderazgo, es resolver situaciones. No, eso no solo es el trabajo que se ha triplicado, el trabajo también es tener que lidiar uno mismo con tanta tensión, con tantas cosas dolorosas, que si murió uno, que si partió el otro, que el hermano tal no alcanza, que no tiene, la propia familia de uno extendida y la familia en la casa. Entonces Pablo está diciendo, es una lucha para poder, ¿cómo se llama? Ministrar y acompañar a los hermanos. En este caso Pablo habla de los hermanos de la Odisea y de Colosas, pero que no los conocía, no lo conocían personalmente. Es decir, había una separación física. Sigue diciendo, y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo. Otra vez el amor, fíjense ustedes, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Para comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas. Acuérdense que había unos maestros falsos que estaban ahí con cosas muy bonitas, hablando de ángeles, hablando de fábulas, hablando de conocimientos esotéricos. Y entonces estaban menospreciando a los cristianos, como que si Cristo era poca cosa. No, Pablo dice, estoy bregando, estoy luchando para que amen a Cristo, para que se animen y para que comprendan el plan de Dios, para que no se dejen engañar. Y dice, aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Cristo. Entonces, lo primero que quiero decir en este imperativo de mantenernos unidos en el amor es que tenemos que seguir unidos a pesar de la ausencia física. A pesar de la ausencia física. Y Pablo no estaba personalmente, pero no por eso no estaba bregando en la obra. Y aunque Pablo no estaba físicamente, las mentiras sí corrían. Por eso tenemos que mantenernos unidos. Mantenernos unidos a Cristo. Mantenernos unidos a la palabra. Mantenernos unidos a los hermanos, al liderazgo de la iglesia, a la verdad que enseña nuestra iglesia. Porque pululan por ahí muchas mentiras. Ustedes se imaginan. Ahora la gente tiene acceso a tantas cosas. Un Zoom por aquí, un webinar por allá, una predicación, un audio, un WhatsApp. Todo, tantas cosas que están proliferando por ahí. Usted tiene que mantenerse unido a Cristo, a la palabra y a su iglesia. En este tiempo en que no estamos físicamente, para que usted se mantenga ordenado, como dice Pablo, y pueda comprender el plan de Dios. Entonces, seguimos unidos a pesar de nuestra ausencia física o de nuestra distancia física, porque no es distancia social. La sociedad sigue buscando maneras de conectarse, aunque no típicamente de manera física. Segundo, seguimos unidos. Seguimos unidos para honrar a nuestro único Señor. Miren lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se los enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas,
para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. ¿Cuál es el imperativo de la unidad aquí? Que es la única manera de honrar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre estuvo pendiente por esas amenazas a la comunidad entre los discípulos. ¿Se acuerdan? Una vez iban de camino, llegaron a Capernaum y el Señor se dio cuenta que venían discutiendo los discípulos, y cuando los increpa y los descubre, dice: ¿de qué venían discutiendo? Entonces, con vergüenza, los discípulos dijeron: bueno, veníamos hablando de quién es más importante entre nosotros. El Señor tomó a un niño y lo puso en el centro y les dijo que el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser como un niño. Hermano, en la iglesia, en esta comunidad de amor que somos, ya hay un Señor, ya no se necesita más Señor. Los demás tenemos que estar unidos para honrar a ese Señor. Así que cuando una persona, por ejemplo, dice que quiere amar a Cristo y quiere amar a su iglesia, entonces se somete al señorío de Cristo, pero también cuida la unidad de la iglesia. Usted no se va a permitir deshonrar a Cristo con chismes, por ejemplo. No se va a permitir deshonrar a Cristo, por ejemplo, con otras ideas, otras enseñanzas y doctrinas. Usted no se va a permitir deshonrar a Cristo desobedeciendo la palabra. Usted no se va a permitir deshonrar a Cristo, que es el Señor de la iglesia, con ingratitud, contaminando, con veneno. No se lo va a permitir murmurando, porque Cristo es el Señor y todos honramos a Cristo. No es una competencia. No estamos ahí quién es más importante y todo lo otro. No, Jesucristo es el Señor en la iglesia. Entonces, tenemos que mantenernos unidos porque es la manera de honrar al Señor. ¿Por qué? Porque a Él le agrada, porque Él es el Señor y porque todo lo que somos es en torno a Cristo el Señor. La tercera cosa que tenemos acá es que seguimos unidos porque ya estamos completos en el Señor. Yo le dejo un ejercicio, espero que algunos se animen a hacerlo, que usted tome la carta a los Colosenses y ponga en un círculo todas las veces que aparezca todo, toda o todos. Se va a sorprender. Un ejercicio que hice alguna vez de esta epístola, encontré más de 30 veces, porque a Colosenses se le conoce como la carta de la plenitud. Acuérdense que en aquel tiempo había falsos maestros que pretendían sugerir que al cristianismo, o a la fe en Cristo, o al discipulado cristiano, le hacía falta algo más. Conocimientos gnósticos. El gnosticismo fue un movimiento que atacó, que amenazó, y yo creo que afectó en algo a algunos cristianos al principio, en los 3 primeros siglos. El gnosticismo tenía la idea según la cual el mundo estaba dividido entre lo material y lo espiritual. Lo material, lo tangible, por ejemplo, como nuestro cuerpo, se tenía como algo malo, como algo pecaminoso. Y entonces se creía que lo más importante de la vida era lo intangible, el espíritu, lo espiritual, y lo más relacionado a lo espiritual era el pensamiento. Por eso es que los gnósticos decían que lo más importante era la mente, y que en la mente entonces estaba la manera de acceder al conocimiento pleno y llegar a descubrir unas cosas esotéricas. Todavía hay grupos gnósticos hoy. Y los gnósticos tienen la idea de que existe una fulana mente universal y una fulana verdad escondida, y que solamente algunos iniciados y privilegiados pueden llegar a ese secreto. Y entonces con eso, que sonaba muy bonito y sonaba muy pomposo y sonaba muy interesante, algunos cristianos se podían confundir y llegar a creer que les hacía falta. Y Pablo les dice: no, ustedes están completos en Cristo. Lo que necesita uno para saber de dónde viene, lo que necesita uno para saber la condición de pecado, lo que necesita uno para saber por qué el mundo está como está, lo que necesita uno para saber cómo librarse de toda opresión mental, emocional, espiritual o lo que sea, lo que necesita uno para tener una vida abundante aquí, lo que necesita uno para tener una vida útil aquí hacia la creación de Dios, el ambiente y los seres humanos, lo que necesita uno para tener un destino con esperanza eterno, en Cristo lo tenemos. Por eso tenemos que mantenernos unidos en torno a esto. ¿Por qué? Porque ya estamos completos. Quien rompe la unidad
es porque de alguna manera no encuentra en Cristo su satisfacción. ¿Cómo es posible que después de haber probado y gustado la salvación, algunas personas anden buscando y por allí coqueteando con otras cosas? O que no encuentren en Cristo aquel que dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si alguien sabía, porque Pablo se formó en la Universidad de Tarso, Pablo era un académico, Pablo era un erudito, de muchacho, ya descollaba. Cerca de 20 años se fue de Tarso hacia Jerusalén, pero Tarso era una universidad que era tan buena que estaba a la par de la de Alejandría, y algunos dicen que era mejor. O sea, Pablo sabía de corrientes filosóficas, Pablo sabía de literatura, Pablo sabía de religión y era un fariseo de los primeros, de primer orden. Pero sin embargo, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, su vida cambió. Y ese Pablo de formación erudita, ese Pablo de traducción farisaica o farisea pura, que venía de un linaje importante y que tenía una cantidad de méritos, Pablo dijo, todo lo considero ahora como basura para ganar a mi Señor Jesucristo, para asirme a Él, por el cual también yo fui asido. Pablo encontró en Cristo lo que no le dio el conocimiento académico e intelectual. Pablo encontró en Cristo lo que no le dio el Sanedrín. Pablo encontró en Jesucristo lo que no le dio la religión judía, lo que no le dio el literalismo judío, lo que no le dio cualquier cosa, él lo consiguió en Cristo. Y una vez que consiguió en Cristo, ¿cómo es posible que ese Dios perfecto se encarnó en Cristo y vino a perdonar mis pecados y llena mi vida de amor y de propósito y me da poder para vencer el mal y me da un sentido de vida al llevar el evangelio y amar a otro, que se levantó de la muerte? Porque qué líder religioso lo ha hecho, y venció a Satán, a los demonios, a todo poder, y llena vacíos que no llenan las ideas, y me espera en gloria. Entonces, ¿qué voy a estar buscando yo? Entonces Pablo se sentía en Cristo completo, completo. Y esa es una razón más que suficiente. Mire cómo dice aquí en Colosenses 2, 8 al 10 para terminar. Tengan cuidado, tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes, me encanta cómo termina Pablo, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Esa sensación, hermano, de vacío, esos titubeos a veces, que todos los podemos pasar. ¿Saben? Yo pienso que a veces dudamos, todos. Yo he tenido dudas y yo no he comprendido todo. Y hay cosas que no me quedan totalmente claras. Pero eso no es excusa, porque lo que sí sé de Cristo me es suficiente para amarle. Yo sé que Él se encarnó por mí. Yo sé que Él cargó mis pecados. Yo sé que Él venció la muerte. Yo sé que Él está conmigo, ayudándome en el día a día, y yo sé que Él me espera en gloria. Lo que quiero decir es que algunas fisuras y algunos coqueteos a veces, en mi vida, en la vida de cualquier cristiano, en la vida de algunos cristianos, no es porque Cristo sea insuficiente. Es como el que conoce la mejor medicina y no la bebe. Entonces, a veces, conociendo a Cristo, no nos apropiamos porque no le damos el control, no le dejamos ser el Señor, no le permitimos que nos llene, no le dejamos a Él que se glorifique en nuestra vida. Amados hermanos, sigamos unidos. Es imperativo. Es imperativo. ¿Saben por qué? Porque no hay necesidad
de salir de esa comunión con Cristo. No hay necesidad de salir de la comunión con mis hermanos, porque en Cristo ya estamos completos. Mi oración a Dios es que estos mensajes, de alguna manera, signifiquen un desafío para la Iglesia Bautista, Dios con nosotros, de Upata. Todo esto se trata del amor de Dios. La Iglesia existe por el amor de Dios, la Iglesia persiste por el amor de Dios, y por el amor de Dios sirve, lucha, resiste y se enfoca en la gloria. Que la gracia del Señor nos ayude. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por la unidad en tu amor. Ayúdanos a permanecer, Señor, fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén.